Este programa, Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia, cuenta con el apoyo de las siguientes empresas rosarinas. Tengo una idea. La idea es el deporte. Sport 78. Rosarino por deporte. Se anticipan lluvias intensas en Rosario y zona para los próximos meses. Se les solicita a los vecinos colaboración para disminuir los riesgos. Recomendaciones: evitar tirar basura, no pisar agua sin calzado, verificar con los vecinos si están limpias las bocas de tormenta, zanjas y desagües, mantener limpios patios y terrazas, retirando los elementos que puedan ser desplazados por el viento, resguardar a niños y ancianos, no acercarse a árboles solitarios y altos. Municipalidad de Rosario. Hola, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Como hace 7 días y como nos volveremos a encontrar dentro de 7 días, esto es Historias de Gente Común. Hoy la historia de Mauricio Fernando Gerardo Marona. La historia de Mauricio Marona. Tiene alguna exhibición pública, es un hombre del periodismo y por lo tanto se lo conoce, pero acá no vamos a hablar de su trabajo periodístico, sino de historias de gente común. Porque todos tenemos una historia. ¿De dónde vino? ¿Cómo llegó? ¿Qué es? ¿Qué hace? ¿Qué afectos tiene? El costado absolutamente normal de una persona que por fuera tiene actividad pública. Esta es la historia de Mauricio Marona. Señor director, primer tramo, ahora. Bueno, ¿cómo te llamas? Nombre completo. Mauricio Fernando Gerardo Marona. No, un momento. Mauricio. Se ríe. Fernando. Gerardo Marona. Gerardo. ¿Y la vieja? Olga. No. Marona, ¿el otro apellido? Martínez. Marona Martínez. Sí. El Martínez, obvio que viene de la gallegada. ¿Y el Marona? De Italia, de Calabria. Una buena cruza. Sí, buena cruz. Yo me enteré ahora que miré las biografías que Macri es calabrés. Ajá. Mirá. Yo no sé, perdón, el otro Macri, el padre, vino de Calabria y parece que vino claro, con una orden mafiosa de arreglar tal cosa, arreglar tal otra, mafiosa, sí, de un grupo. Sí, sí. ¿Y en Rosario desde cuándo? Rosario desde 1982. 82. ¿Viniste con Malvinas? Vine justo con Malvinas ese año. Justo el año que se murió mi vieja. ¿Tu vieja? Sí, todo. O sea, me vine a estudiar, dejé Teodelina. Pero pará, la vieja es Olga. Olga, que ya había fallecido mi padre en el 78. ¿Y el viejo cómo se llamaba? Luis Bautista. ¿Vos sos único? No, somos 4 hermanos, por eso tengo 3 nombres. ¿Por qué? Porque ¿Qué cada uno quiso poner un nombre. Como era el más chico. Ah, ¿vos sos más chico? Sí. Así que bueno, del 82, acá. ¿Y Teodelina? Sí, ¿A sur de cuánto la de provincia. Rosario? 220 kilómetros. O sea que no, región Rosario porque es el sur, pero nada más. Departamento General López. Territorio, un pueblo hermoso, está acá de más lindo. Otra cosa, otra realidad. En general todos esos pueblos, pero digo, eso es el sur. Sur, limitando, último pueblo de la provincia, empieza después de Teodelina, provincia de Buenos Aires, con Arribeños, Arenales, Bedia, Junín. Digo porque la relación con la gran ciudad es Rosario o para arriba Junín. Sí, en realidad es Venado Tuerto y Junín, que son 2 ciudades medianas. Y bueno, después los pibes se vienen a estudiar. Acá en Rosario, donde estamos, es muy difícil explicarle que de Venado Tuerto hay línea directa a Buenos Aires. Y en una época hasta aviones directos. Sí. Es muy difícil explicárselo al rosarino típico, porque uno de los ejes embudo es Rosario, pero Venado existe como eje también. Sí, claro. Venado es una ciudad, digamos, que nuclea a toda la gente de la zona, pero como vos decías, al estar muy cerca también de provincia de Buenos Aires, es una vía también directa hacia... ¿Y cómo era la vida en Teodelina? Tranquila, una vida... ¿Hiciste el primario ya todo? Todo, muy tranquila, yo creo que son los mejores años que uno pasa, ¿no? Lo de la adolescencia, la secundaria... Una vida muy tranquila, mi viejo farmacéutico,
toda la familia, mi familia viene del tema farmacia, medicina. De hecho, el único periodista de la familia soy yo. El único no recibido de Exacto, algo de exacto. profesión liberal. Exacto. Yo estudié abogacía para hacer periodismo, no para ejercer la profesión. Sino que mi vieja me dijo, estudié abogacía y no quería saber nada con que estudie periodismo, de ninguna manera. Y me dijo, te bancamos, pero estudié abogacía. Hacé periodismo, pero no estudié periodismo. ¿Y cumpliste con el mandato? Y cumplí con el mandato, sí, la verdad que sí. ¿Sos abogado? No, me faltan 6. Con el mandato de ser periodista, ser abogado no. No, con el mandato No, me familiar. faltan 6, 8 materias. Pero me fui de la facultad. ¿Y cómo era la vida en Teodelina? ¿Una sola escuela primaria, 2? 2. Una nacional, una provincial. Claro. La nacional que se seguro sobre la ruta. Sobre la ruta, sí señor. Y en la otra la entrada al pueblo. Muy tranquilo, es decir, otros tiempos que nada de puertas cerradas, de autos cerrados, todo abierto. ¿Zona agricultor era? Zona, sí, zona plena, zona de soja, maíz. ¿Cómo era tu relación con, tengo que decir con el agua, pero es con el río? Ninguna, cero. No Porque hay... me hiciste acordar cuando decís de la infancia. Yo soy hijo de una maestra y de un colectivero, o sea que los veranos no había vacaciones, pero el ligue de las vacaciones, yo soy criado en Santa Fe, pero el ligue de las vacaciones eran Coronda y Barrancas, o sea que no tengo ningún relato de infancia que no tenga el río a la izquierda. No, allá tenemos la laguna. El río, y eso da otra cultura, el tipo de río comparte un pescado. Sí. No, allá tenemos la laguna de agua salada, una zona de pejerrey, y en aquella época... De los salmónidos. Sí, unos pejerrey hermosos. Y un balneario en Teodelina, muy grande, el más grande de la zona, también con agua salada. Una rareza. Claro, de tomar de ahí. Claro, de ahí de la laguna, viene de Mar Chiquita y demás. ¿Y con qué tenías relación? ¿Con los animales? Sí, mi hermano era veterinario, con lo cual lo acompañaba a hacer tactos y todas esas cosas que ya no se hacen más. No, el tacto se sigue haciendo. ¿Se sigue haciendo? Para las vacas, sí, se sigue haciendo. Sí, y la vos. única manera de saber claramente, de tener 200 vacas, ¿cómo diablos sabés si están o no están Mi viejo preñadas? tenía campo, así que íbamos también mucho al campo. Sí, de contacto permanente. Y los Marona, digamos, la Calabria, ¿en qué modo? ¿Era tu viejo solo? ¿Era una familia? ¿Era un grupo? ¿Eran muchos? No, vino mi viejo, mis abuelos. ¿Tu viejo es venido o tu abuelo? Mi abuelo. Tu viejo ya es Nick. Claro, uno desembarcó en Villa Cañas, que está al lado de Teodelina, ese es mi abuelo. Después el hermano de mi papá, mi tío Emilio, se recibió, puso la farmacia en Teodelina. Mi papá se recibió en Tucumán. Mi papá era representante, entre comillas, de Atahualpa Yupanqui. Es decir, representante. Le arreglaba en los boliches en Tucumán algunas actuaciones. Y mi papá decía que no conoció peor persona que Atahualpa Yupanqui. Era un viejo jodido. Era un viejo jodido. Y él quedó muy marcado porque una vez tocó en Santa Isabel, que también queda al lado de Teodelina, y lo fue a ver mi viejo con mi hermano más grande, que era chiquito, y Atahualpa no le dio ni pelota. Y siempre me decía, ese es el más hijo de puta de todos. Era un viejo, por lo que yo conozco, era un viejo jodido. Y las veces lo odiaba, mi papá terminó odiándolo. Y las veces que tuve que hacer el reportaje eran reportajes difíciles de manejar, difíciles de manejar. ¿Cómo? Ah, bueno, era por la cercanía que estaban con Atahualpa, pero tu viejo farmacéutico... Claro, mi viejo estudiaba y bueno, habían entablado una amistad con él y con los hermanos Ábalos. Y esa es la segunda parte de la historia. Después le cuenta mi papá a uno de los hermanos Ábalos lo que había pasado y le dice, sí, le ratificó que Atahualpa Yupanqui era un reverendo. Era un jodido.
Con los Ábalos está una... Esto es un sacrilegio decir esto, porque No, viste que hay un sector que tiene a Atahualpa Yupanqui como... Es que, mira, lo conocí, sé todo lo que ha hecho. Creo que hay una historia en lo que él dice con su voz y otra cosa en la persona, ¿no? La persona, nadie de los que conozco dice que es fue un anciano amable o afable ni nada de eso. No, con los Ábalos aparece otra cosa. Mira cómo tu viejo está emparentado con dos cuestiones absolutas. Uno, el primer cantor de protesta, que es Atahualpa. Sí. Y otro, una línea de piano con el Ábalos pianista, que es una línea de piano en el folk que tiene una relación con el jazz y con la música clásica, como hay pocos, ¿no? Como hay pocos. ¿Y en Teodolina hiciste el primario y el secundario? Primario y secundario, sí. El secundario y el pueblo son, por un lado, buenos, porque si te portás para el Tuje, No, viene y pero te dicen a resolver tal cosa. Yo era un desastre absoluto. La escuela era una excusa para... Es decir, el recuerdo que yo tengo es de la amistad, de la salida con los amigos, de convivir con los compañeros de... ¿Eras de café de la allá? escuela. Sí, siempre. Pero fui un desastre. En la escuela, en tercer año, llevé 9 materias, que después las rendía todas en diciembre, pero era como... Yo siempre le recuerdo a la escuela como un ámbito de convivencia, de la primera convivencia seria con los amigos. Era, digamos, así, entre el recreo y la hora, era más el recreo. Claro, absolutamente. Sí, y la hora también, porque éramos incontenibles. ¿Te sigues viendo con alguno de esos compañeros? Un poco, cuando voy para... Porque ninguno se vino, cuando todo. voy para las fiestas. Cuando voy para las fiestas, sí, ahí nos encontramos, vamos a comer algún asado, pero viste, uno se va a otro ámbito y pierde el contacto y cambian las costumbres. Es muy difícil, salvo que vayas y vuelvas. Yo voy muy poco ahora al pueblo porque mis padres ya no están, porque sí tengo mi sobrino, mi cuñada, mi hermano falleció, o sea que ir también es, viste, durante mucho tiempo fue encontrarte, ir a un lugar donde fuiste feliz. Esa historia de no vuelvas a los lugares donde fuiste feliz, yo la entendí perfectamente, esa cita. A veces es doloroso volver y notar que los que estaban ya no están. Neruda, nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Claro. ¿Y cómo fue lo de tu viejo? 78 se muere y vos en Teodelina. Sí, con mi vieja me quedé. ¿Vos de qué año sos? 1963. 63. Sí. Tenés 51. 51. Se murió tu viejo, ¿y? Sí. Y fue vos eras más durísimo. chico. Y vos eras el más chico. Sí, era más chico, tenía 15 años. Los otros son todos varones. Sí, todos. Fue duro, pero bueno, mi vieja hizo de madre, padre, escondió su tristeza, su dolor, y creo que duró 3 años más, ¿viste? Porque fue tan fuerte el golpe que fue en paralelo. Yo me recibí, terminé la secundaria y en ese interín entre terminar y venir a Rosario a estudiar, ahí fallece mi mamá. O sea que me vine acá solo. ¿Y los hermanos allá? Un hermano en Teodelina, mi hermano mayor. Estoy Armando, cuando te viniste acá, ¿los 3 allá o ya había alguno acá? No, acá ninguno. Mi hermano mayor en Teodelina, el segundo en Misiones, bioquímico, y el tercero, bioquímico farmacéutico, en Córdoba. ¿Tenés muchos sobrinos? Muchos sobrinos. Todos Marona. Todos Marona. ¿Y hay Marona en algún otro lugar? ¿No es un apellido? Sí, hay. Jorge Marona, está en el Luthier, Jorge. Ese es el más conocido. Y después hay algunos dando vuelta. Claro, tenés razón, no lo relacionaba con el de Luthier. Somos primos lejanos. ¿Y por el lado de los Martínez? Y por el lado de los Martínez, muy pocos, menos. Se perdió ahí la huella. ¿Y en el 82 qué encontrás en Rosario? Estamos hablando del año de Malvinas. Otra ciudad, una ciudad... La sensación es que era una ciudad mejor, en el sentido de que
conservaba algunas cosas de pueblo y muchas de la ciudad. Era una ciudad cómoda para que no te abruma. Para el tipo que venía, para el pibe que venía de afuera no la abrumaba. Y ni hablar del tema seguridad, ¿no? O sea, otra ciudad, parece que esa ciudad, viste, que tenía Dameo Pataca, el Rich, Panambí, que vos tenías como marcado los lugares clase, Doña María, ¿te acordás del restaurante Doña María? Sí, con los mozos cantores. Claro, una ciudad donde vos salías y le tenías miedo al cana que pasaba la noche por la cuadra, no a los chorros. Te cambió todo. Sabes que en estos días, bueno, uno siempre recibe amigos que vienen de otro lado o conocidos que dicen, voy a ir a Rosario, y no logro explicarles, creo que no hay modo de explicarles, que en la zona del Monumento a la Bandera y hacia lo que es Canal 5 y hacia lo que es la salida a Buenos Aires, no, había en esos años, era la parada de los camiones porque todavía el puerto era Rosario, y estaban los fogones, estaban las putas, estaban los vendedores de choripán y cosas a la madrugada. Era otra, vos decís eso y te miran así diciendo no. Era otra ciudad, otra composición. A mí me asombra el cambio de del centro. Pues yo hace 30 años que vivo en el mismo lugar. Cómo se cae la ciudad. ¿No? Otros me dirán, bueno, pero mira qué linda está la zona de la costa, Ciudad Rivera, perfecto. Pero el centro es una caída imparable y a mí me asombra que no hagan nada. Quiero que me mire si no sabe que no soy uno más entre los muertos. No quiero que me mire si no sabe que mi vida está en sus ojos, justamente. No quiero que me mire quien ignore que al mirarme yo crezco y me levanto por encima de la gente, que tengo voces y subo y toco el cielo y vengo y aquí estoy porque me miran. Yo soy el monumento. Quiero que me toque si no sabe que soy de dura piedra de otros tiempos. No quiero que me toque si no sabe que es preciso latir por esos dedos. Quiero que me toque si ha olvidado que al tocarme parezco un trozo de madera, un barco y una vela, un tren, un avión, que voy corriendo, que resurjo en latidos de amores que me tocan. Yo soy el monumento. Yo quiero que se sepa que nunca estuve quieto. Yo quiero que se sepa que sigo siendo un sueño. Yo quiero que me mire igual, que fuera un cielo. El cuento que contaban del sol y los cuadernos diciéndome en sus versos que soy una bandera, que soy una esperanza como la vez primera. Quiero que me mire si no sabe que mira su rostro en un espejo. Yo quiero que me mire recordando que soy como la gente.
No quiero que me toque, se ha olvidado la historia de mi cuerpo, compuesto de ilusiones, amores y recuerdos, ejércitos y madres, y trigo, y un labriego que me soñó diciéndole en su puerta: soy Juan, tu monumento. Segundo tramo de la historia de Mauricio Marona, historias de gente común, porque todos tenemos una historia. Tuvimos que ubicar en el mapa Teodelina, que es el pueblo donde nació, donde crece y donde, advertimos, tiene algunos afectos que son permanentes. Y su historia, cómo se entronca eso con Rosario, cómo se entronca con el estudio, cómo se entronca con una profesión, periodista, y de qué modo esta aparece en su vida. Esta es la historia de Mauricio Marona. Segundo tramo, señor director, ahora. No escribí un libro sobre él, pero caminé mucho en la noche con Mario Trejo cuando vivía en Rosario. Por una cuestión generacional, estaba más cerca mío que de otros, y por una cuestión de sola común. Me decía, mire, Acosta, dice, y miraba así, no, dice, es otra arqueología, dice, es otra geología, dice, es otra zoología, el centro a la noche, ¿no? Sí, es imposible hoy estar. Es decir, nosotros nos movemos por cuestiones de que vivimos ahí, de trabajo, o sea, vivimos, nadie nos lo contó, y cuesta hacerles entender a los funcionarios. Yo digo, ¿estos tipos dónde viven? ¿Viste? Cuando vos les planteás cuestiones vinculadas a la luminaria. Estoy hablando de la peatonal, de la Plaza López, de que es de no verdad del barrio. Del que es de verdad el microcentro, ¿no? Claro. Para mí el microcentro es hasta Pellegrini, no es 4 cuadras. Es Pellegrini Oroño, el centro. Pero a mí me asombra cómo lo dejaron caer. O sea, no le encuentro explicación. Por ejemplo, los otros días iban a caminar por Pellegrini. La Plaza López a oscura. Estamos hablando de ahí, la Prida de Pellegrini. Y Pellegrini. Imposible entrar a ese lugar. Unas luces, esas lucecitas de sodio que parecen la nada misma. Y en aquel 82, estamos hablando Malvinas, aflojamiento del poder militar, y una ciudad que evidentemente hay nostalgia, acompaña esa nostalgia, pero y además arrancabas una historia. ¿Qué era? Era soltero. Del pueblo, sí, era soltero. Me casé al poco tiempo después, en el 87. Sí, era soltero, fui a vivir con 2 amigos primero, un departamento de calle Juan Manuel de Rosas y San Luis, porque no quería vivir solo. Ya mi viejo había comprado el departamento donde vivo, y un ingeniero civil y un estudiante de ingeniería. Podés nombrarlos, Sí, Pillo Ayuso, que ya falleció, Abel Basilé, eran las 2 personas de Teodelina con las que me vine a estudiar, y yo ya quería hacer periodismo, y por un pariente, un abogado que vos lo debés conocer, Ernesto Prieto, sí. Que bueno, está casado con la hija de mi padrino. ¿Quién es tu padrino? Feijó, en Teodelina, sí. Casado con Patricia Feijó. Me dice, bueno, mira, yo tengo de clientes a Mármora y a Monti. ¿Con quién querés empezar? Yo los hablo y dije, bueno, empecé por el lado del fútbol. Entonces ahí lo conocí a Juan y empecé a trabajar con él. Al gran Juan Gerardo. Juan, yo sigo usando una frase de él, ¿no? Le decimos, ¿cómo andás, Juan? ¿Qué hace Juan? Bien, vivo en Argentina. Sí, en personaje. Con él advertí otra cosa, que él era un enamorado del desarrollismo, el Juan que yo conocí, ¿no? Y que se podía ser comentarista deportivo y tener un desarrollo diferente, y no del linimento... Que no se da hoy, ¿viste? Bueno, por eso advertí que se podía. Es más, poca gente debe saber, yo he tenido una charla hace poco con Gerardo Quirici,
Y uno de los que escribía la matiné del tango era Juan, ¿no? Claro. Era Juan. Sí, se daba mucho. El propio Evaristo hacía fútbol y era analista político, periodista político. No, sí. bueno, pero no, lo que digo es cuando Juan hacía específicamente fútbol y seguía haciendo fútbol, su desarrollo fuera del programa era el desarrollo de un intelectual que estaba preocupado sí, por las cosas. sí, sí. No es el caso de Evaristo. Evaristo no es ese. Ujú. No es ese, Sí, sí. no es ese fenómeno de persona, es distinto, ¿no? Incluso Juan tenía su programa de tango Sí. y terminaba el programa de tango y empezaba confirmando. Y bueno, fue una época. ¿Y ahí hermosa. qué hacías? Y yo empecé haciendo en la producción de Confirmando, iba a cubrir las prácticas de Ñul con una libretita, ¿no? Entonces hicieron 25 abdominales, dieron vuelta y recién a los 6 meses pude salir al aire. Llamaba por teléfono y le decía Dale, al información. productor, que era Alfredo Pérez, Sí. ¿no? Y le decía, mirá, hicieron tal cosa, de salir al aire. Hasta que un día Juan dijo, bueno, te vamos a probar. Y bueno, ahí en arrancó. el año 58 para 59, no sé si estabas vivo, no estabas vivo, por ahí, No, ¿no? 63 nací yo. Llevé el primer papelito de un partido de fútbol Claro. de la primera local, me agarraron el papelito, gracias pibe, y nada, o sea, salir al aire. No, eso era, había que pasar el filtro de calidad. Sí. Y después ahí, a mí me gustaba mucho la política desde siempre. Le pedí a Carlitos Fechenbach si me daba alguna chance de poder hacer algo en el servicio informativo y arrancamos con un programa a la medianoche que lo hacía Fechenbach, Slipper y Fechima, Carlos Fechima. Carlos, Sí. Ricardo Slipper y yo. Ahí arrancamos. Ricardo Slipper hoy es manager de futbolistas. Sí. Y hombre en la política de Cambiemos y Del demás, PRO, que fue candidato sí, a intendente. a intendente. En aquel fallido fue Sí. candidato a intendente. Y Ahí lo conocí al Loco Saro haciendo fútbol, un personaje también sí, tremendo. Héctor Evaristo Allen. Para mí eran glorias. Yo en Teodelina los escuchaba. Lo de trabajar con ellos era. ¿y seguías estudiando? Y seguía estudiando. ¿Y maqueábamos guita a la casa o ya entrábamos a hacer alguna changa Y para...? fue un lío bárbaro porque se había muerto, no tenía a mis viejos. Bueno, pero si tenían una farmacia, alguien que regenteara esa Bueno, farmacia... la farmacia venía para acá, pero después vino el gobierno de Alfonsín y fue una etapa negrísima en materia económica, la peor, porque vendimos el campo, después yo me casé, tuve una hija. ¿Cómo se llama? Maite. Maite, ¿y tu mujer? Mi mujer se llama Silvina. Tuvimos que vender el campo, nada, el campo en esa época valía nada. Yo no tenía obra social, era un desastre, pero bueno, lo sacamos adelante. ¿Y tenés esa sola hija? No. Una hija, ¿Y varones? Nada. nada, Una sola. única. Sí, Super Edipo. sí. Y bueno, y me decías que tuviste que laburar, ¿qué hacías? ¿Para seguir estudiando y Y laburando? laburaba, siempre laburé, siempre. Pero ahí con Juan Gerardo y con todo eso. Ahí me pagaban una pequeña cosita, después empecé a hacer un bolo en un programa que se hacía a la tarde de Tesandori y Orselli. O sea, iba buscando, era muy difícil quedar efectivo y toda esa cosa, hasta que bueno, después con el paso del tiempo sucedió, ¿no? Que se cruzó en mi vida el Chango Sala. Y bueno, con el Chango, él era, por ejemplo, gerente de noticias de la radio, yo era informativista, después él fue como jefe de redacción del diario La Capital y me llevó él al diario La Capital, o sea, fue un personaje clave también en mi laburo profesional. Más allá de cualquier cosa, para mí el Chango fue un buen amigo. Claro. En lo personal, más allá de cualquier otra cosa que cualquier loco pueda decir, para mí fue un buen amigo. Y tenía códigos de amistad. Sí. Los códigos de vida eran distintos también, aparte de la luminaria, en aquellos Todo 80, era digamos, ¿no? distinto, todo era distinto. Y el Chango fue un personaje, era el periodista, yo lo veía a él y hacer periodismo político, en la empresa era él periodista Sí. político,
y bueno, trataba de ver qué hacía, cómo se movía, qué leía. Y un personaje muy divertido también. Sí, sí. Sí, eran dos personas, una con la seriedad. ¿Qué música escuchabas en Teodelina? Rock furioso. En Teodelina. Sí. Radio. Y estaban los rockeros y los chetos, ¿te acordás? Travolta, en la secundaria, la piba que le gustaba Travolta, Bee Gees, y los rockeros que escuchábamos metal, riff acá, que era primero Papos Blues, Deep Purple, Zeppelin, por ahí arranqué. Después ya pasamos a... Y cuando viniste acá, el 82 es clave en la radioemisora, porque hay una decisión política que altera y se convierte en un hecho cultural que les cuesta reconocer que es así, pero desde el Estado, una decisión, digamos, imposible de esquivar, una decisión cultural en serio desde el Estado, transforma la sociedad, que es, no va más música en inglés, sí, ¿no? Sí, y por eso aparece la trova rosarina, que a mí nunca me gustó. No, yo estoy diciendo el hecho cultural que se corresponde con tu llegada, ¿no? Sí, pues fue en paralelo. Claro, eso generacionalmente aparece ahí. Sí. Si querés, detengámonos en un hecho. Para todos los teóricos que dicen que es mentira que el Estado puede resolver cuestiones culturales de fondo, ahí resolvió una cuestión cultural de fondo. Sí, sí. Bien de fondo, ¿no? Sí, fue... Pues inclusive la reivindicación de tipos como Nevia y todo lo demás que venían al costadito con el rock castellano, bueno, páfate, ¿no? El pop castellano. Sí, fue así, aquel recital por Malvinas, ¿te acordás? Donde estuvieron todos apoyando la causa. Sin todos. Mirá, tengo mi memoria, te lo cuento porque si alguna vez me muero, que va a ser dentro de 50, 70 años más o menos, en el recital por Malvinas hablaba desde acá, cantaba desde acá Víctor Heredia, y desde Venezuela a Caracas Hugo Carregal. ¿Por qué los menciono los dos? Porque los dos eran los que estaban con Guitarreada, un espectáculo y un programa musical que tenía Antonio Carrizo. Y si uno piensa lo que era Carregal y lo que es Víctor Heredia, pero los dos cantaban por Malvinas, o sea que no... Sí, fue me acuerdo, de un concierto, un recital en la Rural de Porcheto y Nito Mestre, que Porcheto estrenaba la canción esa Reina Madre, en plena guerra. Es decir, el rock, que era el progresismo, si se quiere, de la época y qué sé yo, apoyó a los milicos en esa instancia. Mirá, en el Regina graban, no rock, graban dos recitales, uno de Goyeneche y otro de Susana Rinaldi, en el 82. Y Goyeneche cambia los versos de Cambalache. Dice, la Thatcher San Martín, para que todo el mundo putee diciendo la Thatcher. Estaban en plena guerra en el 82 grabando... Bueno, ¿y acá cómo era Rosario? Vos ya... Y ese Rosario era como te decía, o sea, era diferente también para mí, porque yo tenía que estudiar y trabajar y venir a una ciudad como Rosario era para mí, los márgenes de exigencia eran increíblemente mayores. ¿Tuviste que cambiar de pincha? Trataba de leer todo, no, siempre fui... En el pueblo uno con una camiseta... Y acá también yo soy simple de vestir, salvo para venir a la tele. Pero te quiero decir, siempre yo fui muy exigente, autoexigente siempre. Y siempre pensaba, la manera de poder... mi sueño era entrar al diario, primero era la radio, después me gustaría conocer el tema de cómo es laburar en un diario, todas esas cosas que viste, vos te formateás de chico y que por suerte las pude hacer. Y me decís que escuchabas esa música allá. Por eso acá? yo con la guerra en Malvinas, nada que, o sea, yo detestaba la cosa esa patriotera, me parecía una locura, dentro del poco conocimiento que tenía, porque tenía 17 años. Pero como yo además escuchaba Deep Purple, escuchaba Zeppelin,
me parecía una locura eso, prohibir la música. Y sí. Parecía un delirio. Y encima no me gustaban estos de acá, ¿viste? Baglietto, toda esa cosa que sí gusta mucho. Después me hice más tolerante, o menos. Pero fue raro, el 82 fue un año rarísimo para mí. ¿Y de esa música cómo seguiste? Y ahí seguí escuchando. No siempre estoy hablando rock. de la censura. El rock me gusta estoy hablando mucho. de tu avance musical. Sí, después me gustó. Ahora, por ejemplo, escucho mucha música electrónica experimental, ambient, que no es el punchy. Yo bandas alemanas, me gustó mucho el Britpop, el jazz me gusta mucho, el trío de jazz me encanta. O sea, soy muy demencial con el tema de la música y la compra de discos. Bueno, ya la compra de discos hablemos después porque ahora se roba todo. Pero Sí. lo que digo es esto. Yo tengo un amor muy particular por lo que sea chamamé y todo eso, Ajá. porque el costado del río a mí me lo explica todo. Sí. Pero también me gusta mucho el jazz y no entiendo nada de ese paisaje. No conozco Estados Unidos. Pero la pregunta es esta. Teodelina y el rock. Teodelina y Deep Purple. O Rosario, Juan Manuel de Rosas y... Mirá, ¿Cómo el único en Teodelina, no llegaban los discos, me acuerdo, no llegaban discos, no llegaba la revista Pelo. Entonces yo me tomaba el colectivo La Verde los martes a la mañana y me iba a Villa Cañas, a un negocio de revistas, yo no me acuerdo el nombre de esa familia, que traían la revista Pelo y tenían los cassettes de, qué sé yo, de Rush, me acuerdo, Moving Picture, Peperina de Serú Girán, todo eso los conseguí ahí en Villa Cañas. Mirá Y volvía volví a Teodelina con la revista Pelo y los cassettes. Está bien, insisto. ¿Cómo jugabas el paisaje ese con el paisaje del rock? Es una cosa... Sí, pero viste, en los pueblos siempre hay 4 o 5 de tu generación, o 3 o 2 amigos que escuchan lo mismo. Entonces, íbamos a los recitales, a la Venado Tuerto, a Junín, a Colón, a Bedia, y ver, Box Day en vivo. Era fascinante. Tratamos después de ir a cholulear con los músicos. Yo me acuerdo de Ricardo Soule, cantante de Box Day, me regaló una vez un cigarrillo, un parisien, y lo colgué en mi pieza, ¿viste? Eso era el contacto en el pueblo, o sea, era el escape de esa... ¿Y en Rosario se cambió eso? ¿Se aceleró? ¿Cómo fue? Y es distinto. La oferta era mucho más amplia. ¿Y nunca te atrajo para el lado de ser o músico Sí, o guitarrero sí. o qué? Y largar el periodismo y salir con... Sí, es mi mayor frustración. Yo, ni hablar. Te voy a corregir, más que frustración, cosa pendiente. Frustración si arrancaste Estudié guitarra, era un desastre. El piano con estas manos no puedo hacer nada. Pero yo tengo fascinación por la música y por algunos músicos. Se anticipan lluvias intensas en Rosario y zona para los próximos meses. Se les solicita a los vecinos colaboración para disminuir los riesgos. Recomendaciones: evitar tirar basura, no pisar agua sin calzado, verificar con los vecinos si están limpias las bocas de tormenta, zanjas y desagües, mantener limpios patios y terrazas, retirando los elementos que puedan ser desplazados por el viento, resguardar a niños y ancianos, no acercarse a árboles solitarios y altos. Municipalidad de Rosario. Tercer, último tramo de historias de gente común. Porque todos tenemos una historia. Hoy la de Mauricio Marona, que es quien está con nosotros. Completaremos acá eso, afectos, amores, la música, ese costado alucinante que da la música a cada uno de nosotros. Cómo se ubica en un sitio absolutamente diferente,
precisamente porque ese amor a la música le da otro costado. Y como era aquel Rosario, y la queja permanente por aquello que se nos fue, que como él bien dice, a los sitios donde uno fue feliz no debe volver porque no es lo mismo. Pero en este caso estamos hablando de un pasado común que es la región Rosario. Tercer tramo de la historia de Mauricio Marona, señor director, ahora. ¿Algún músico argentino? Spinetta siempre me pareció extraordinario, el más grande, el uno. Calamaro, hay cosas de Calamaro, pero con Calamaro pudo hacer como una amistad, ¿no? Entonces es diferente, pero como músico desde siempre, Spinetta. Me voy a permitir pelear con el entrevistado. Creo que Dígame. Carlos García Moreno... Charlie. Sólidamente... Sí, también, ¿no? Decir, cercano a un Parnaso, ¿no? No, Charlie y Spinetta fueron dos genios, dos tipos diferentes. A mí me gustaba más Spinetta, pero fui a infinidad de recitales de Charlie. ¿Te acordás? Se decía Spinetta el poeta y Charlie el periodista, a la hora de componer. Sí. Me acuerdo que se decía eso. Pero era el rock argentino. Yo hago esta comparación, ¿no? Del rock argentino, de ese momento, de la calidad que tenían los músicos, del nivel de la propuesta, y ahora, ¿no? Donde ya los pibes escuchan. O sea, vos ibas a un boliche bailable y escuchabas eso, y escuchabas lo más grasa, entre comillas, era Travolta, Vichy. Fíjate cómo cambió todo. Bueno, pero por el oficio en el que estás, me resulta fácil hacerte esta comparación. En aquel momento había que escribir una nota, ahora hay que escribir 140 caracteres. Sí, cambió todo. Entonces, y el que no se adapta fue. Es muy probable que aquella música tenga una melodía y esta solo tenga un rasguido. No, ni hablar. Y el sueño de trabajar en un diario, y los diarios se terminan ahora. ¿Cuánto queda de los diarios de papel? Nada. No 5 sé, años, 10. sé. Estoy vivo para saber que decían la era Gutenberg termina y el libro termina y el libro no terminó. No, el libro no va a terminar nunca, por suerte. Pero me parece también que los es más, diarios... decían que en algún momento era un objeto, el libro objeto, había que hacerlo lindo al libro, Sí. porque era más un objeto que un texto. Bueno, eso a mí me sigue, igual que los discos. Yo soy un Lo dijo la tapa del melómano. diseño, sí. Yo soy un melómano y me sigue gustando tener el objeto, leerlo. Y mi hija me dice, ¿para qué gastás plata en eso? Entonces se baja directamente el disco. Y no escuchan discos enteros, hacen un playlist de temas. Entonces Bueno. eso de escuchar el disco se perdió. Una vez a la semana yo me reúno con ladrones y amigos ladrones del ciberespacio. Y uno de ellos no baja si no están las tapas. Y los textos, no baja. Porque tiene la enfermedad del disco. Claro, pero vos fíjate lo que hago yo, que es un delirio, no lo hagan en sus casas. Yo bajo un disco y le hago la tapita, todo, y si me gusta después voy y lo compro. Porque es como... Y ya ahí no te acompaño. No, es un nivel de delirio importante. Sí. Pero digo, yo no, el tema del objeto, del arte de tapa, del olor... Es que a mí me ayudaba en la memoria eso, y me ayuda en la memoria. Hay muchos temas, vos decís, pronunciás en inglés Deep Purple, y para mí es esa tapa con el texto corrido. Sí, entonces, bueno, si no tenía esa tapa, a lo mejor tenía que recordarlo, mi memoria tendría que haber elaborado de otro modo. Artaud, el disco Artaud de Spinetta, no sería Artaud sin esa tapa. Claro, sí, bueno, el diseño de tapa. Creo que allí está un poco del arte popular, o sea, del arte pop, ¿no? Y en Rosario... 82, 90, ¿cómo estás parado en el 90? Y el 90 fue... En el 90 se terminó una inflación de Alfonsín, arranca Menem en la República Argentina. Y en Rosario comienza otro desarrollo. Otro. Y yo quedo efectivo en la radio, quedo efectivo en el diario, así que los 90 que para mí fueron otra cosa, fueron buenos. Para mí, egoísta, en el término individual. En eso te voy a... Hay que aclararlo, sí. porque después te dicen, menemista, noventista. Yo lo que creo en eso, y como dicen los chicos, me paro de manos para pelear con quien sea, es que hay un continuo. Vos no podés decir, me gustó Alfonsín, no me gustó Menem, me gustó... No, la República Argentina es un continuo, y Rosario es un continuo. Parado en la misma casa, como decir que viví 30 años, antes había un farol, no está el farol.
Pero es en la misma esquina. Sí. O sea, hacete cargo, ¿había un farol? No hay un farol. Vos me estás diciendo que se pudrió Rosario o que está desprotegida, pero es la misma ciudad. O sea, hay que asumir el continuo. Claro que si te fue bien en el 90, te fue bien en el 90, pero estaba el 70, el 80, el 90, el 2000. Siempre hay un año. Sí, sí, fue una década rara. Una década donde uno tiene, qué sé yo, donde Rosario también acompañó el proceso que se vivió de transformación, para mal en el conurbano, con la desocupación, con la desindustrialización, pero a la vez vos tenías acceso fue raro, pues eso fue una mezcla, es una mezcla de sensaciones, ¿no? Porque es Prince, es ir a ver a Prince en el 91 a River, es la explosión del Britpop, es la aparición del menemismo, con todos sus personajes, es la decadencia del menemismo. Los 90 son un montón de cosas. Y para vos, ¿la nena cuánto tiene? 28, 27. O sea que nació antes de eso, ahí. En el 88. Nació el día que le gana la interna a Menem a Cafiero. O sea que ese domingo nació. El 8 de julio del 88. Sí. No me olvido más porque yo estaba en el sanatorio y estaba desesperado también para saber quién había ganado la interna. Yo creí que ganaba Cafiero. Y sintonizo la radio, ganó Menem. O el sanatorio, me acuerdo. Fue en toda la República Argentina, incluido Rosario, el último acto eleccionario libre de interna peronista. Claro. Sí, sí, fue un proceso. Y ahí yo aprendía, ahí conocí al peronismo, ¿no? Esas caravanas de los barrios. Fue la verdad, a mí me impresionó cubrir eso, cubrir el Menemóvil. Era otra cosa. El peronismo es otra cosa. ¿Y en Rosario cómo fue? Rosario ámbito, no Rosario personas. Bien, y ahí yo trabajaba en la radio. ¿Qué radio? En Radio 2, había quedado efectivo, en el servicio informativo. Empecé a trabajar en Canal 3, después esto fue un poco más tarde. Y a la tarde iba tipo 6 de la tarde al diario, me quedaba el cierre. Empecé en la sección internacionales. Fue una época muy linda de sueños, ¿viste? De proyectar cosas, de que no te importaba trabajar hasta las 3 de la mañana en el diario, de irte a la 1:30, 2 de la mañana y salir con la bohemia y toda la historia. Eso te iba a decir, eran años de, el poscierre era de tabaco y ron, digamos, Sí, el poscierre. y entre otras cosas. A ver cómo es eso. De todo había, pero qué sé yo, el que estaba al cierre en el diario entraba a trabajar a las 7 de la tarde y vos ibas al taller y tenías que cortar la página en caliente. Sí. Estaba el armador con la trincheta y si no iba te cortaba otra cosa. Eso fue fantástico. Creo que todavía no hay un libro que haya reflejado esa vida, ¿no? Esa vida de los diarios que era tan extraordinaria, y vos salías y esperabas el diario, ibas al bar y estabas esperando al canilla y lo compraba y te ibas a tu casa con el diario y antes de dormir leías el diario. O sea, era otra cosa. ¿Y había una vida nocturna? Sí, había vida nocturna, había bares abiertos hasta tardísimo. Después no muchos, habrían, o sea, pero tenías 2 o 3 bares que estaban hasta que las velas ardiesen. Siempre había un refugio. Sí. Y había un refugio universal que era la estación de colectivo, que siempre tenía un bar abierto. Pero de cualquier laburo en el centro a la estación de colectivo no tenía sentido. No, pero había otros. En los 90 había bares abiertos. O cerraban tarde, pero hoy no tenés. ¿Y añoras eso? No.
Hoy no. No. Hoy sos más un burgués No gentilhombre, añoro, digamos. lo recuerdo y dije, qué suerte que lo pude vivir. Hoy, cuanto más temprano me puedo ir a mi casa, mejor. Bueno, pero a mí me pasa, yo voy a... Se perdió eso en las redacciones, ¿viste? Se perdió. Bueno, me decía la otra vez sobre el 2000, me decía un viejo periodista amigo, Esteban Pejković, me dice, Bigote, la computadora y el escritorio a distancia terminó con la redacción. Dice, yo hay gente con la que comparto la firma y no la vi en mi vida, dice. Sí, pero además... bueno, pero la pregunta es, ¿la sociedad es así ahora o solo el no, rubro? todo es así. O sea, parece que cambió la sociedad, cambiaron... Los medios están tratando de adaptarse al cambio de la sociedad y no terminan de entenderlo, algunos, otros sí. Pero sí, cambió todo, la sociedad cambió, va para otro lado, los pibes cambiaron, cambió la manera de comunicarse con el otro, cambió todo. ¿Vos cómo te comunicás con el otro? Depende. ¿Con los de Teodelina, con los que estudiaste No, y con los de tengo- hoy? no, ¿Son no. tres formas distintas de Sí. comunicarte? Y ahora las redes sociales, el teléfono, el celular, todo eso por un lado te facilita la comunicación, a lo mejor tenés más comunicación, viste, entras a Facebook y están los grupos de Facebook de la secundaria, de la primaria, entonces se hacen los grupos y vos interactuás, pero de manera virtual, ¿no? Es decir, tenés más interactúas más, pero de otra manera, de manera virtual. ¿Qué mensaje le mandarías a... Yo tengo un primo de mi edad, un solo primo de mi edad que se llama Mario. Vos debes tener algún o pariente o amigote de la misma edad de Teodelina. ¿Qué mensaje le mandarías hoy? ¿O ¿Para qué lo precisarías? A la gente, y para comer un asado y contar anécdotas. Y los del 82, el secundario, el principio de la facultad acá, ¿para qué los precisarías? ¿Para qué los llamarías? Y eso es diferente porque vos mantenés el trato, los ves, cada uno está en una determinada actividad, pero en verdad uno lo sigue, ahí sí cambia la cosa, porque son nuevas relaciones que vos establecés en la universidad y las mantenés y te seguís viendo, porque generalmente la afinidad también ahí en la universidad era por cuestiones ideológicas. ¿Y ahí? Uno militaba en la ¿Y universidad. vos dónde militabas? En la Juventud Universitaria Intransigente. Era zurdo. No, pero el intransigente te agarró mármol o otra intransigencia. No, en paralelo. Ah. En paralelo. Me acuerdo que... Pero también por afinidad con un pibe de San Nicolás, que nos hicimos amigos, que escuchaba Spinetta, que le gustaba la misma música que yo, y que dijimos, vamos a militar juntos, ¿qué te parece? Bueno, y ahí estuvimos en la juventud, en la JUI, ¿no? Que era como el ala izquierda del PI, porque lo otro era muy, los pitufos que le decíamos, muy vinculados al peronismo. Y ahí estábamos hasta que, bueno, vino Tumini con Patria Libre y dije, ¿qué estoy haciendo acá adentro? Después me fui a la derecha. ¿A la derecha? Qué sé yo. No, hay gente que se enoja porque uno sigue marcando geográficamente un parlamento para ubicar a las personas. ¿Y cuál es tu esquina en Rosario? Rioja y La Prida. La Prida y Rioja. El bodegón de ahí, el Paraná. Y la panadería enfrente, La digamos. panadería enfrente, sí. Ese es mi rincón, las disquerías. ¿Y tenés algún disco, digo disco por mi antigüedad, algún DVD, algún tema, algo que decís, bueno, esto es lo mío? Bajo Belgrano de Spinetta. Ese disco a mí me parece... Black Market de Weather Report. OK Computer de Radiohead, Honestidad Brutal de Calamaro, Moving Picture de Rush, Keith Jarrett Cold Concert,
Hasta ahora estamos juntos en 2, hasta ahora. El de Informe Meteorológico, sí. Y el de Keith Jarrett. Esos son Ahí me cuelo. Esos son los discos que... Zeppelin 3. No pusiste nada de tango. No, tengo una relación a mí me gusta mucho Rubén Juárez, pero porque lo conocí, él iba mucho a Teodelina, porque Julio Gutiérrez Martín, que es alguien con que yo empecé a hacer radio en Teodelina, que era un poeta extraordinario, hizo el autor de Mi bandoneón y yo. Me gusta mucho Juárez, me gustaba mucho Goyeneche, el trío Salgán de Lío, pero no soy un... ¿Y del folk? El folclore no me gusta. Nada. No, nada. No me genera nada. Django Nieto me gustaba. ¿Con qué libro bajo el brazo te irías? La broma infinita de Foster Wallace. El mejor libro que yo leí en mi vida. Me hice muy así... Esos libros que lees 3 veces. Ese libro me marcó mucho. La conjura de los necios de Kennedy Toole, también un libro que me gustó muchísimo. De esos 2. Gracias. Gracias por la invitación. Hasta aquí llegamos, parecido y diferente, historias de gente común. Porque todos tenemos una historia. Hoy fue la de Mauricio Marona. En 7 días, en este lugar, otra historia para seguir, de modo imperfecto, completando el perfil de la región. Señor director, un beso en la frente, gracias. Historias de gente común, porque todos tenemos una historia. Cuenta con el apoyo de las siguientes empresas rosarinas. Tengo una idea. La idea es el deporte. Es por 78. Rosarino por deporte.